Bueno, buenos días, tardes. ¿Alguien, por favor, podría echar un vistazo a ver si la gente que está afuera, que cada vez son más mayoritarios, nos están recibiendo? Voy a cerrar no como discriminativo para castigar a nadie, sino porque está recomendado que una vez que estemos dentro no se mantenga la corriente para que no se dispersen los aerosoles, ya sabes. ¿Tenemos compas en el mundo virtual? Lo están viendo bien. Ok. Pues si os parece empezamos. ¿Alguna pregunta sobre lo tratado hasta ahora? Para los que estáis no aquí, por favor, como en otras clases, cuando queráis intervenir, probad a poner la cámara y el micro a ver qué pasa. A lo mejor tenemos un acople con el audio de aquí y a lo mejor funciona. Si no funciona, pues hacemos lo de siempre. Tratamos de ir viendo por el chat que nos estáis contando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, hoy la verdad es que no tengo ni la menor idea de cuánto tiempo nos va a llevar esto. A lo mejor es muy poco y entonces nos vamos antes. O a lo mejor tenemos que continuar en otra clase. Hoy vamos a abordar un análisis del conductismo de Skinner de manera un poquito sistemática. Es algo que hemos estado tratando de manera esporádica, que salen cosas de vez en cuando en todas las clases de todos nosotros y me parece muy importante que, puesto que, como ha señalado más de una vez la profesora Prohan, mi compañera, el análisis funcional de la conducta deriva de esta corriente filosófica y filosófico-científica, pues me parece muy importante que se entienda bien. Vamos a ello, sin más. Voy a empezar por... me vais a tener que perdonar. A lo mejor os parece que insulto vuestra inteligencia contando cosas muy básicas. Pero como uno ya a estas alturas no está del todo seguro de qué es exactamente lo que habéis visto y lo que no, en cuanto a temas de epistemología, filosofía de la ciencia y demás, pues prefiero asegurarme de que estamos todos en la misma onda para luego ir progresando. ¿Vale? Bien. A ver si esto me hace caso. No. Bueno, pues claro. Primero, la distinción lenguaje-objeto y metalenguaje. ¿Os suena? ¿Así? ¿Lo habéis visto ya? Bueno, me quedo más tranquilo porque quizá no redunde tanto como temía. Comparad las siguientes dos afirmaciones. Primera, si una conducta de un organismo va seguida de un estado satisfactorio, esa conducta se hace más probable en el futuro. Espero que, gracias a vuestros conocimientos de historia de la psicología y de aprendizaje y condicionamiento, habréis reconocido sin dificultad una especie de versión condensada de la ley del efecto de Thorndike, según él mismo la formuló. Comparadla con esta otra frase. Cita general. Esta frase también es un refrito de una pronunciación bastante temprana, años 30, de nuestro amigo Skinner. Una afirmación científica apoyada en nociones subjetivas, vagas e inobservables como estado satisfactorio es en el mejor de los casos endeble y dudosa. La famosa crítica de los conductistas a Thorndike. En plan, ¿qué me estás contando de estados satisfactorios? ¿Tú qué sabes si un gato o un caballo están satisfechos o no lo están? Solo puedes ver su conducta, no puedes ver su estado interno. Eso es inobservable. Eso no es un buen pilar para una construcción científica porque es fofo. ¿Veis la idea, no? Este contenido lo conocéis de sobra.
Ahora llamo vuestra atención sobre las características lógicas de ambos enunciados. El primero es un enunciado sobre la conducta, sobre los estados mentales. Con razón o sin ella, mejor o peor, Thorndike está hablando de psicología. Nos está diciendo que la conducta va a ser tal o cual si los estados mentales son tales o cuales. Solo, insisto, no se trata de enjuiciar si esta afirmación es buena, es mala, es incorrecta o lo que sea. En este momento lo que nos interesa es que esta es una afirmación psicológica pura, correcta o incorrecta, pero psicológica. Está hablando de conducta, está hablando de estados mentales, está hablando de psicología, en definitiva. Esto es lo que se llama lenguaje objeto. Thorndike está hablando de su asunto. Él es un psicólogo y está hablando de psicología. ¿De acuerdo? Como si un médico dice, tenemos ictericia y además tenemos transaminasas tal, por lo tanto es probable que esto sea una enfermedad hepática. Está hablando de la sustancia, de la chicha, por decirlo de alguna forma. Pero la segunda frase no. La segunda frase es un enunciado sobre el anterior enunciado. No está hablando de psicología, está hablando de lo que otro ha dicho sobre psicología. ¿Veis la diferencia, no? Y de nuevo, lo mismo, no nos interesa si el enunciado de Thorndike es bueno o malo, o si el enunciado de Skinner es bueno o malo, en este punto. Lo que nos interesa es de qué habla cada uno. El primero habla de psicología. El segundo habla del lenguaje con el que otro habla, o el mismo, habla de psicología. Esta distinción es absolutamente crucial desde el punto de vista lógico. Mucho más de lo que parece a primera vista. Edificios científicos enteros se han derrumbado por problemas con esta distinción. No está hablando, por tanto, de psicología, sino del lenguaje objeto de la psicología. Está en un nivel, como si dijéramos, desde arriba, como desde la grada. Y a esto lo llamamos metalenguaje. Entonces yo podría decir, yo, modesto profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en una esquina del mundo, cuando Skinner dice eso, no está teniendo en cuenta que él mismo, cuando habla de tal o otra cosa, me estoy yendo al metalenguaje. Es decir, estoy hablando del metalenguaje en el que Skinner habla del lenguaje objeto. ¿Se entiende, no? Mi afirmación, de nuevo, podrá ser buena, mala, probablemente mala, regular, pésima, lo que queráis. Skinner es un gurú a que no cualquier mindundi como yo le puede enmendar la plana. Aunque a veces lo voy a intentar. ¿Entendéis a lo que me refiero? No se trata de eso. Se trata de qué estamos hablando. Es decir, en teoría, podría haber una jerarquía infinita de lenguajes y metalenguajes, cada uno hablando del que está inmediatamente por debajo en cuanto a referente. En teoría. En la práctica, por supuesto, no hay ser humano que sea capaz de manejar más allá de 3 o 4 niveles. Pero sobre todo, entre el lenguaje objeto y el metalenguaje es importantísimo entender la distinción. ¿Vamos bien hasta aquí? Típicamente, la ciencia, la teoría, las leyes, las hipótesis, hablan lenguaje objeto. Hablan de conductas, hablan de registros acumulativos, hablan de estados psicológicos si somos mentalistas, hablan del asunto psicológico. Y la filosofía de la ciencia habla metalenguaje. Es decir, la filosofía de la ciencia, por ejemplo, nos dice, como antes Skinner, oye, mira, eso de meter en tus enunciados teóricos la noción de estado satisfactorio, cuidado, Thorndike, tío, que ahí te puedes meter en un jardín
no está hablando de lo que pasa en el laboratorio de Thorndike, está hablando de cómo habla Thorndike. ¿Vale? La filosofía de la ciencia, por tanto, característicamente se va a dedicar a esto, a analizar hasta qué punto los conceptos, las relaciones entre ellos, etcétera, etcétera, que postulan los científicos cuando hablan el lenguaje objeto, son adecuados, inadecuados, tienen fallas, son mejorables, son coherentes entre sí, las relaciones postuladas entre ellos tienen sentido, es decir, está hablándonos del lenguaje objeto, no de lo que pasa en el laboratorio, por entendernos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal lo llevamos. Aquí tenéis una afirmación de la biología, concretamente de la ornitología. Esto es... hola, adelante. Bienvenida. Cualquier ser humano que aparezca físicamente por aquí, pues oye, contribuye un poquito a aliviar esta impresión de virtualidad extrema en la que estamos viviendo. Bueno, todavía no extrema, va a ser peor. Pero no me quiero poner lúgubre tan pronto. Ahí tenéis ese enunciado. Estamos hablando... ¿lenguaje objeto o metalenguaje? Por cierto, por si no suena la cosa, hay algunas aves, concretamente en este ejemplo está tomado de un ornitólogo de Columbia, me parece, se llama Plum, que ha montado un revuelo de 1000 demonios últimamente en teoría de la evolución, pero eso es otra historia, muy interesante, por otra parte, muy bonita. Que lo que esto está diciendo es que hay ciertos tipos de aves, concretamente los llamados en español saltarines, en inglés mannequin, son distintas especies, géneros y demás, pero que se caracterizan todos ellos porque los territorios de los machos, los territorios que cada macho cuando llega la época de reproducción escogen para tratar de atraer a las hembras, están todos pegados, todos juntos entre sí. Yo me acuerdo una vez en Marrakech. Marrakech tiene un mercado, un zoco, que, bueno, no sé si alguno lo conoce, pero coger el rastro y elevadlo a la enésima potencia. O sea, es una maravilla de bullicio, de... Bueno, ahora no sé, con las mascarillas, todas estas mierdas, pero solía serlo. Y a mí me llamó muchísimo la atención que había 5 puestos en que vendían naranjas. Y estaban todos puestos uno al lado del otro. O sea, estaban un tío, otro tío, y con sus puestos de naranjas pegados. No lo entiendo, sigo sin entenderlo a día de hoy. Porque quiero decir, yo llego ahí y quiero comprar naranjas, veo la mercancía y es idéntica. O sea, si no hubiera una tabla que separa un puesto de otro, pues igual. Entonces, ¿por qué voy a escoger uno u otro? No tengo ningún motivo. Claro, a lo mejor los locales, pues el Rashid les cae mejor y el Mohamed es un poco borde, a lo mejor tienen sus motivos. Pero yo, desde luego, como foráneo, lo que no podía entender es, hombre, pues si yo quiero poner aquí un puesto de naranjas, me lo llevo a un sitio donde no esté pegado con toda la competencia. ¿Se entiende? Bueno, ya digo, sus razones tendrán y seguro que son buenas. Yo no las conozco. Pero lo que hacen los saltarines con la reproducción, que al fin y al cabo es el sentido de la vida de cualquier organismo vivo, acordaos de Dawkins, pues es eso mismo, o sea, se ponen todos juntos. ¿Y qué ocurre? Pues que, hombre, uno podría decir, vale, yo soy un saltarín muy listo y lo que voy a hacer es ponerme en una zona en la que no compito con nadie. Entonces, si una hembra llega a mi territorio, pues no tengo que... Joder, es que igual me toca al lado del guapo. Y eso es una faena. O sea, quiero decir, te interesa en ese tipo de contextos reproductivos, te interesa hacerte acompañar de gente de tu mismo sexo con menos atractivo que tú, porque si tú eres el feo del lugar, pues ya se sabe que se lo va a llevar todo el otro. O sea, parece como si estuvieran jugando a eso. Y sin embargo, se comprueba que si uno de estos machos es colocado en una situación alejada del grupo, del resto de los machos, pues las hembras simple y llanamente no van, pasan de él. La hipótesis de Plum, que es muy fuerte,
es que simple y llanamente a las hembras les gusta estéticamente ir literalmente a un burdel. Además, ver las filmaciones es muy curioso, porque la hembra llega ahí en plan... A ver, ¿entendéis a lo que me refiero? Claro, esto biológicamente tiene todo el sentido porque la hembra es la que tiene el capital reproductivo y al fin y al cabo es como si dijéramos el inversor, que va a meter su capital en una empresa común con un individuo que lo mismo le da ese que otro siempre y cuando ese cumpla las condiciones. Y una de las condiciones que ponen las hembras de saltarín es que tiene que hacer su exhibición agrupado con los demás. Si a un saltarín, por alguna mutación o por lo que sea, se le ocurre montarse el tenderete separado de los demás machos, no se come un colín. Lo cual, en términos biológicos, significa fracaso biológico, fracaso reproductivo. Ahí las hembras tienen absolutamente la sartén por el mango, como suele ocurrir en la mayoría de las especies sexuales. Contra lo que pueda parecer a veces. ¿Veis la idea? Pero esto nos está hablando de ornitología. Aquí estamos hablando del comportamiento de las aves, de comportamiento reproductivo y de cortejo, concretamente. Esto es lenguaje objeto. Está claro, ¿no? Es como cuando decíamos conductas del organismo, estado satisfactorio, lo mismo, solo que, en lugar de psicología, nos lo hemos llevado a la ornitología. Pero comparadlo con esto otro. Algunos modelos evolutivos fuerzan excesivamente el concepto de adaptación. Esto es un tema debatidísimo en la actualidad. Si el adaptacionismo nos está pasando varios pueblos y cosas así. Llegó a haber un artículo que era de broma, ¿eh? Era una especie de chiste de estos que de vez en cuando hacen los científicos, que sostenía cómo era. La pregunta del artículo era ¿por qué los caballeros las prefieren rubias? Tomando la frase del título de una película antigua. Y entonces mantenía la idea de que en nuestra especie ancestral, hace 50.000 años, las mujeres con el pelo claro, si tenían algún tipo de parásito, piojos, etcétera, se notaba más. Con lo cual, una mujer con el pelo claro y que no tiene indicios visibles de estar, pues te está indicando salud, te está indicando higiene, te está indicando limpieza. Mientras que una mujer con el pelo oscuro disimula más. O sea, puede tener por ahí los piojos pululando y no se notan. Con lo cual, los machos habrían empezado a mostrar una preferencia sometida a selección natural por las hembras de pelo más claro. Esto, por supuesto, es ridículo. O sea, es un intento de caricaturizar los excesos a los que se puede llegar cuando se aplica un razonamiento adaptacionista salido de madre. Pero aquí estamos hablando del concepto de adaptación. Olvidaos del ejemplo. En ese enunciado no estamos hablando de lo que hacen los pájaros o de lo que hacen los humanos. Estamos hablando de lo que hacen los biólogos cuando usan el concepto de adaptación. Por tanto, esto es metalenguaje. Esto sería filosofía de la biología, no biología. ¿Entendido? Leedlo con calma, porque la economía es muy espesa. La introducción de medidas arancelarias tiende a incrementar la capacidad negociadora de los trabajadores y, por tanto, los salarios y la igualdad social, pero a medio plazo puede disparar la inflación. Esto es una afirmación económica, de ciencia económica, lenguaje objeto. Estamos hablando de las cosas que forman la economía. Salarios, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un enunciado que no tengo la menor idea de si es correcto o no. Pero es un típico enunciado que nos está hablando de un fenómeno económico. Ese fenómeno puede estar sobradamente comprobado y ya se considera una ley, o puede ser una conjetura de unos investigadores que se les ha ocurrido que estos conceptos se pueden relacionar de esta manera empíricamente. Pero estamos hablando de economía. Por tanto, lenguaje objeto.
con respecto a la igualdad social, es necesario distinguir la igualdad de oportunidades y la igualdad de ingresos. Fijaos de qué habla esto. Esto habla de discursos. Esto habla de afirmaciones. Cuidado, ¿de qué me estás hablando? Esto se refiere al lenguaje, es metalenguaje. De hecho, este es uno de los puntos típicos de discrepancia entre las posiciones que se suelen considerar, ya de una manera muy simplista, más de izquierda o más de derecha. La derecha característicamente, la derecha liberal, ojo, característicamente tiende a favorecer a saco la igualdad de oportunidades, pero a no hacer absolutamente nada políticamente con respecto a la igualdad de ingresos. Yo le doy a todo el mundo las mismas posibilidades y allá se apañan. La izquierda, por el contrario, pues, después de una larga tradición, es más tendente, por ejemplo, a la redistribución de la renta. Vale, igualdad de oportunidades, pero luego el que salga muy mal parado, quien haya salido mejor parado tiene que contribuir a... En último término, es una distinción de carácter moral. Pero según está dicho aquí, es metalingüística respecto a la economía y a la ciencia política. Estamos hablando de cómo se usan los conceptos. Si quieres decir cosas claras sobre tal, tienes que distinguir entre tal y cual. No te está diciendo lo que va a pasar con la inflación ni lo que va a pasar con... Es metalenguaje. Un par de ejemplos más y lo damos por aclarado. En un organismo, en proceso de adquisición de una respuesta, el decremento en la tasa de refuerzo da lugar a un aumento en la tasa de respuesta. ¿Alguien sabe cómo se llama este principio? No, ¿verdad? Ya se os ha olvidado. Esto es el ERPA, el efecto del refuerzo parcial en la adquisición. ¿Qué nos dice? Pensadlo en términos de una situación de laboratorio. Yo tengo una rata en refuerzo continuo, por tanto una tasa de refuerzo muy alta. Está recibiendo proporcionalmente muchos reforzadores, para las conductas que está emitiendo. Y de repente, ese programa de reforzamiento continuo lo paso a razón fija 5. Estoy dividiendo la tasa de refuerzo por 5. Es decir, la proporción de conductas que serán objeto de reforzador se reduce drásticamente. ¿Qué me está diciendo ese principio? Que en ese caso la tasa de respuesta va a subir. El organismo va a empezar a dar más respuestas. Y esto está comprobado hasta la náusea, tanto en el laboratorio como en situaciones naturales. Cuando cambias el programa de refuerzo reduciendo la tasa de refuerzo, haciendo el programa más exigente, menos generoso, inmediatamente te encuentras con un subidón en la tasa de respuesta. Lo podéis comprobar con el famoso programa SNIFI. Le metes de refuerzo continuo, lo pasas a razón variable 5, ¡boom! Y la tasa de respuesta en el registro acumulativo te aparece una pendiente mucho mayor. Estamos hablando de psicología. Estamos hablando de cosas que pasan en el laboratorio y que podemos comprobar en el laboratorio. Lenguaje objeto. Por tanto, esto es contenido de la ciencia psicológica. Lenguaje objeto. Algunas investigaciones arrojan resultados anómalos porque confunden la tasa de refuerzo empírica, que es aquella del organismo, de hecho obtiene, dada su conducta, la que haya sido concretamente, con la tasa de refuerzo teórica, que es la máxima que el organismo podría obtener dadas las contingencias de refuerzo presentes en la situación, es decir, dado el programa de refuerzo, si volvemos a la situación del laboratorio. Aquí no está hablando de lo que va a pasar con la conducta del organismo. Lo que está diciendo es que ciertas investigaciones se confunden. Está hablando de la ciencia, no está hablando del objeto de la ciencia. Esto es metalenguaje. Es como cuando Skinner le enmendaba la plana a Thorndike.
¿Veis la distinción general? Insisto, es importantísima. Porque no os podéis imaginar la cantidad de líos y de confusiones que se monta la gente por pasar sin solución de continuidad de estar hablando en lenguaje objeto a hablar de metalenguaje. Seguro que habéis estado en discusiones informales, debates, charlas de estas, en las cuales, por ejemplo, está hablando de política, pues esto va a provocar no sé qué, esto va a provocar no sé cuántos, y de repente saltamos al metalenguaje. No, es que lo que tú llamas justicia no es, en realidad, justicia. ¿Veis a lo que me refiero? Hemos saltado al metalenguaje, de golpe. Y si no nos hemos dado cuenta, podemos caer en 100.000 errores debidos a estar mezclando dos planos. ¿Veis la idea, no? Pues en ciencia exactamente igual. Hemos visto ejemplos de economía, de ornitología, de psicología. Espero que quede suficientemente claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Una afirmación del lenguaje objeto, en principio, se puede comprobar en el laboratorio. Si yo digo que al cambiar el programa, disminuyendo la tasa de refuerzo, va a subir la tasa de respuesta, cualquiera de vosotros podría decir, ah, sí, vamos a verlo. Se va al laboratorio, coja a su paloma, o al humano, o al bicho que sea, reproduce las con él y lo comprueba. Y me viene y me dice, oye, es verdad, tenía razón. O, oye, a mí no me ha salido. Pero te puedes ir al laboratorio con eso. Una afirmación del metalenguaje, que es una afirmación en principio filosófica, en un sentido amplio, no hay forma de llevarla al laboratorio. ¿Cómo te puedes llevar al laboratorio si tu noción de justicia es o no es acertada? Si te puedes llevar a la investigación empírica, si cambiando las leyes en tal sentido va a haber tales comportamientos sociales, no en el laboratorio, evidentemente, pero sí en el campo. Es algo en principio comprobable. Pero lo metalingüístico, lo filosófico, no. ¿De acuerdo? No hay experimento concebible que nos pueda decir si la noción de estado satisfactorio es un concepto científicamente válido. Ojo, no es que no sepamos cómo hacer ese experimento, es que es un experimento inimaginable. Es que no se trata de algo que se pueda experimentar, de algo que se pueda comprobar empíricamente. Estamos en el terreno de nuestra lógica, de nuestro intelecto, de nuestra forma de pensar. Igual que yo no puedo comprobar si tu idea de justicia es más correcta que la mía o no en un laboratorio. Podré comprobar, por ejemplo, si hay más gente que esté de acuerdo contigo o conmigo. Pero entonces ya estoy en sociología, lenguaje objeto de una ciencia. ¿Veis un poco la cosa? Sí. Fuerte, por favor. Vale, lo intento. Entonces, en la frase de que era lenguaje objeto que has puesto de ejemplo, de si una conducta de un organismo va a seguir haciendo estado satisfactorio, como estado satisfactorio no se puede comprobar, ¿cómo comprobamos empíricamente que esta relación es verdadera? Eso es lo que justamente decía Skinner, que estaba mal. Que no hay forma de comprobar si un animal está en un estado satisfactorio o no. O sea, entonces con cualquier término que se utilice para describir ese cambio pasaría lo mismo. No en la medida en que un término sea operativo, sea manejable en términos de operaciones empíricas, sea manipulable, sea medible. El problema es que yo no puedo medir la satisfacción de un gato, excepto por sus cambios conductuales, con lo cual me estoy metiendo en un círculo vicioso. Es decir, ¿por qué el gato hace más esto? Porque le ha provocado un estado satisfactorio. ¿Por qué digo que es un estado satisfactorio? Hombre, porque no ves que cuando se lo provoca, pues lo hace más. Es una petición de principio. Vale. Ya, pero estamos en lógica. Petición de principio, razonamiento circular. Yo creo que por donde tú vas más bien es, bueno, el concepto de estado satisfactorio, ¿cómo se puede llevar al laboratorio? Pues es que la crítica de Skinner a Thorndike tiene todo el sentido del mundo. En mi opinión, y en la de la inmensa mayoría de la gente. O sea, en este caso, estado satisfactorio vale, pero ¿cómo conseguimos no mezclar estos dos lenguajes en ese caso? Si siempre vamos a utilizar términos y los términos que utilizamos es más del metalenguaje y el metalenguaje no se comprueba.
No sé si... Esa es una magnífica pregunta, compañera, y como suele ocurrir con las buenas preguntas, no tengo una respuesta general. Sí, tengo una respuesta, con mucha dificultad, porque en la práctica, tal y como lo estamos viendo aquí, a base de ejemplos y de definiciones, puede resultar claro. Y yo creo que es importante que nos resulte claro a base de ejemplos y definiciones. Pero cuando te vas al fragor del debate científico, por ejemplo, o técnico o profesional, no digamos ya si es político y social en general, pues las cosas a veces pueden ser dudosas. Pero más vale que sean dudosas de manera residual respecto a cosas que tenemos claras, que sea todo un mare magnum. Es lo único que estamos intentando aquí. No os voy a decir que con estas 4 slides os podéis ir al mundo y distinguir a la perfección en cada caso dónde está lo meta y dónde está lo objeto. Os engañaría. Pero si partimos de una idea clara, pues oye, restringimos el ámbito de la duda. Es lo más que se puede aportar. Creo, vamos, que yo soy capaz al menos. Vale. Bueno, en general, si te preguntas si algo es lenguaje objeto o metalenguaje, puede ayudar el criterio de decir, a ver, ¿podría yo comprobar esta afirmación en algún estudio imaginable? Si es que sí, probablemente es lenguaje objeto. Si es que no, probablemente es metalenguaje y por tanto filosofía. Fijaos que filosofía no tiene aquí ningún matiz denigratorio ni despectivo, ¿eh? La ciencia sin filosofía es un robot dando tumbos y la filosofía sin ciencia es una especulación de sillón. Es decir, están llamados a entenderse, como los machos y las hembras de las especies sexuales. Por supuesto, son entendimientos que, como en los machos y las hembras de las especies sexuales, a veces pasan por sus dificultades. Pero no les queda otra que entenderse. ¿Vale? Cuestiones como, por ejemplo, si estados satisfactorios es un concepto válido, o si conducta encubierta recoge adecuadamente la noción de pensamiento, no la podemos llevar al laboratorio. No nos queda otra que la especulación racional y, por tanto, la filosofía. Y puesto que estamos hablando en el ámbito científico, la filosofía de la ciencia. ¿Hasta aquí todo ok? ¿Alguna cuestión? Vale. La filosofía y la ciencia, perdonadme de nuevo que vaya a lo muy básico, pero enseguida elaboramos, se distinguen en que, primero, ambas son racionales. Son empresas de conocimiento humano que tienen la razón como principio rector. ¿Es que hay filosofías que no son racionales? Pues que les den por. Eso no son filosofías, eso es literatura cháchara. Vamos, yo me niego a llamar filosofía a Foucault o a Derrida. Son saltimbanquis. Dentro de los límites del pensamiento serio, la filosofía se dedica a la indagación racional especulativa y la ciencia se dedica a la indagación racional empírica. Es decir, la filosofía trata de darnos respuestas racionales a aquellas cuestiones que no nos podemos llevar al laboratorio. Porque nadie sabe cómo y porque además sospechamos y muchas veces sabemos que no tiene sentido, que no es posible. ¿Cuál es la noción más adecuada de justicia? Pues no te puedes llevar eso a un laboratorio, te pongas como te pongas. ¿Hay realmente excesos en las teorías adaptacionistas más recientes? Pues tampoco lo puedes estudiar en el laboratorio. Tienes que analizar los conceptos, las relaciones postuladas entre ellos, tienes que planteártelo en el metalenguaje. Racionalmente, pero sin la posibilidad de tener información empírica sobre ello. Por tanto, racional especulativo. La ciencia ya lo sabemos. La ciencia cuenta con la fortísima pata de la empiria. Es decir, cuando tengo una duda, me las ingenio para crear o buscar una situación en la que pueda ponerla a prueba.
Y así observo si efectivamente la tasa de respuesta crece cuando decrece la tasa de refuerzo. Y tantas otras cosas. ¿Y qué pasa cuando a un manequín lo pongo aislado en mitad del bosque, si consigue algún éxito reproductivo o no? Esto lo puedo comprobar, porque la ciencia me da esa posibilidad. La ciencia se define precisamente por el ámbito en el cual puede haber respuestas empíricas si nos lo montamos bien. En filosofía, por muy bien que te lo montes, no hay respuestas empíricas. ¿Tiene sentido la vida? Ahora, haz un experimento. Guapo. A ver qué te sale. Pero sin llegar a esos extremos de metafísica anticuada, pues, por ejemplo, ¿es buena la noción de conducta encubierta como sustituto de la noción clásica de pensamiento o no? Pues tampoco lo podemos llevar al laboratorio. Tenemos que tirar de lógica, tenemos que tirar de racionalidad, de especulación, de análisis lingüístico también, pero no hay datos empíricos que nos digan, su hipótesis fuera, las conductas encubiertas son ventajosas en tal variable dependiendo. Eso es absurdo. ¿Lo veis, no? Bueno, pues la filosofía tiene sus partes de toda la vida, la metafísica, la epistemología, la ética, la estética, etcétera, y la ciencia las suyas. Sí. Fuerte, por favor. No, dicen que mires el chat, que hay una pregunta. ¿Qué? Te dicen que mires el chat. ¿Alguien me podría leer la pregunta del chat, por favor? Lo digo por no andar hurgando con las pantallas ahora que parece que más o menos la cosa funciona. No por otra cosa, a mí no me importaría mirarlo. Bueno, este es Nuria Real. ¿El último ejemplo de metalenguaje no podría ser comprobable? El último ejemplo de metalenguaje, vamos a verlo. Este, ¿no? Algunas investigaciones arrojan resultados anómalos porque confunden la tasa de refuerzo empírica con la tasa de refuerzo teórica. Pues yo no sé cómo comprobar si una investigación arroja resultados anómalos. Esa es un poco la... Claro, si reciclamos esto en el sentido de que anómalo significa diferentes de los habituales, entonces podría ser una afirmación comprobable. Pero si dejamos anómalo como algo, por ejemplo, imagínate que en lugar de anómalo ponemos inadecuados. ¿Qué significa adecuados? Pero muy bien señalado, Nuria, porque probablemente de los ejemplos que hemos visto, este es el que está más cerca de esa ambigüedad a la que nos referíamos antes. No tenemos una receta perfecta para distinguir lenguaje de metalenguaje. Con determinadas interpretaciones es posible que esta afirmación pudiera ser objeto de comprobación. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Nuria. Y ahora ya estamos como aquí. Dentro de las ramas de la ciencia está la filosofía de la ciencia. Pues hay metafísica, hay ontología dentro de la metafísica, hay lógica, y además hay filosofía de la ciencia, que además se sirve de las otras en gran medida. La filosofía de la ciencia se dedica, es el metalenguaje de la ciencia, por decirlo pronto y mal. Se dedica al análisis conceptual de la ciencia. Nos dice cosas tales como ¿qué es una teoría científica? ¿Qué características tiene que tener para ser aceptable como tal? ¿Cuándo una generalización adquiere el carácter de ley? De ley científica. No toda generalización es una ley científica, por muy corroborada que esté por la experiencia. ¿Qué otras condiciones tiene una generalización? Una observación corroborada de carácter general, para que además podamos considerar que es una ley. ¿Qué tipos de leyes hay? ¿En qué se diferencian entre sí? ¿Y qué se puede hacer con ellas en términos de integración en teorías, etcétera? ¿Cuáles son los supuestos de base del conocimiento científico? ¿Y por qué deberíamos creérnoslos o discutirlos? Por ejemplo, la idea de la legalidad del universo. Todo el universo se rige por las mismas leyes, es un supuesto de la ciencia. La mecánica cuántica o la relatividad son tan válidas aquí
como en un sitio que está en el quinto infierno a mano izquierda, a choporrocientos años luz, de que nunca hemos tenido información. Eso es un supuesto. ¿Es plausible? No lo es. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Todo este tipo de cosas es la materia de la que se ocupa la filosofía de la ciencia. Tratar, en gran medida, de depurar el lenguaje conceptual general de la ciencia, que incluye todo esto. Hipótesis, teorías, leyes, etc. Esto en cuanto a la filosofía general de la ciencia. Pero es que además, claro, las ciencias son muchas y cada una tiene sus cosillas, y sus particularidades y sus circunstancias, sus maneras de funcionar, sus problemas específicos. En economía el tema de la incertidumbre es el problemón. ¿Cómo manejar la incertidumbre? Y últimamente se está viendo, por ejemplo, que los modelos que todos hemos estudiado, basados en la curva gaussiana, la n mi sigma, ¿acordáis, no? La teoría de la probabilidad basada en urnas, bolas y... pues que no vale. Ya están elaborando otras cosas. Eso para la economía es importantísimo, pero para la biología no. Para la biología lo importante es, por ejemplo, el concepto de adaptación. Conceptos como exaptación, la relación con la genética, la embriología es el nudo gordiano, en cierto modo, de la biología. Es decir, cada ciencia tiene sus pejigueras propias. Y con independencia de que hay una serie de cosas que tiene que cumplir una teoría para ser una teoría biológica, psicológica o económica, ser falsable, ser precisa, ser efectiva, hacer predicciones, ¿verdad? Pues luego una teoría en biología tiene que tener más cosas. O menos. Y aquí es donde surgen las filosofías de las ciencias especiales. Hay una filosofía de la biología. Alguno habrá leído seguro, espero que todos, si no todos, por lo menos muchos, El gen egoísta de Dawkins. Las tesis esenciales del gen egoísta son tesis filosóficas, que lo que hacen no es tanto afirmar datos biológicos como interpretar los datos biológicos que tenemos. Cuando nosotros decimos el protagonista es el gen, no el individuo, no estamos haciendo una afirmación biológica, estamos interpretando datos biológicos. Es metalingüístico. El famosísimo ensayo ¿Qué es la vida?, de Schrödinger. Schrödinger es el del gato, ¿os acordáis? La gente lo conoce por su gato. Pero en realidad Schrödinger es importante por la ecuación de Schrödinger, sobre el colapso de la función de onda, en fin, física cuántica. Un lío de tres pares, no vamos a entrar ahí. Bueno, pues Schrödinger, aparte de eso, en los ratos libres se daba por hacer filosofía de las cosas. Y un libro muy bonito que escribió fue ¿Qué es la vida?, que es un ensayo de filosofía de la biología, en el cual está interpretando la manera en que se manejan categorías como vida, como herencia, como etcétera, pero no está haciendo esa investigación, que eso lo hacen los biólogos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cada ciencia tiene colgada la chepa su propia filosofía, que le está diciendo, no, por ahí mal, o bueno, por ahí bien. Un gran filósofo decía que los filósofos son gente a la que le encanta decirle a los demás lo que tienen que hacer. Es un poco caricaturesco, pero algo de eso hay. De alguna manera, el científico, que muchas veces se pierde entre los árboles de los métodos de investigación, de las técnicas de medida, del tal y del cual, pues le viene muy bien a alguien que está viéndolo desde la barrera, como un jubilado en Valdebebas, y que le diga, cuidado, que eso no sé qué. Lo estoy caricaturizando, pero entendéis la idea, ¿no? Esa es la misión de la filosofía de las ciencias especiales. Es una misión crucial. Crucial para mantener esas ciencias especiales con un corpus de conocimiento saneado. En cierta medida, una de sus funciones es higiénica. No metamos basura lógica aquí. ¿Vale? ¿Vista la idea? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los tendidos remotos? Supongamos que no. Pasamos a lo nuestro.
El conductismo, ¿os acordáis que ahí ponía filosofía de la psicología, análisis conceptual de la psicología? Bueno, pues un caso, por supuesto, dentro de la filosofía de la psicología es el conductismo. Fijaos lo que significa esto, alude a lo que hemos visto. El conductismo no es ciencia de la conducta. Estoy citando a Skinner literalmente. En la primera página del libro de 1974, About Behaviorism, sobre el conductismo, yo creo que, si no me equivoco, pues si no son las dos primeras líneas, muy poco después. Pero Skinner dice, el conductismo no es la ciencia de la conducta, es la filosofía de la ciencia de la conducta. Es decir, es una declaración de intenciones. Este libro va de metalenguaje. Vamos a hablar de los conceptos de la psicología, no de sucesos de laboratorio, como Skinner hace amplísimamente en el resto de su obra. Skinner es, sin la más mínima duda, uno de los científicos e investigadores más importantes de la historia de la psicología. Muchos dirían que el más. Pero que es un grandísimo científico e investigador, no discuten ni sus más ardientes detractores. Todos sus resultados sobre temas como, es fundamentalmente, la psicología del aprendizaje, la noción de operante, que es una joya conceptual, el planteamiento funcional de la agrupación de las conductas morfológicamente dispersas en clases de respuesta, operantes, es genial. La caja de Skinner, el registro acumulativo, los programas de refuerzo, que son también una noción suya, vamos, un pedazo de gurú, lo mires por donde lo mires. Pero luego está el filósofo. Y el filósofo ya se sale del laboratorio y nos habla de cómo debemos hablar, de cómo, a su juicio, se puede estructurar la manera de hablar, el lenguaje objeto de la psicología. La frase que he citado es un tanto arrogante, porque decir la filosofía de la psicología es como que no puede haber otra. O sea, es un poco chulo playa. O sea, es decir, mira, te voy a decir yo a ti lo que es la filosofía de la psicología. Bueno, pues la filosofía de la psicología es hablar mucho. Ahí Skinner se pasa 14 pueblos solamente con ese artículo determinado, porque, oye, te vas a las ciencias más consolidadas, física, mecánica cuántica, interpretaciones filosóficas, es decir, filosofías de la física cuántica, la interpretación de Copenhague, la de Bohr y sus discípulos, interpretación de los universos múltiples, la de Everett y sus discípulos. Hay un montón de interpretaciones en competición. Es decir, del mismo modo que en una ciencia es perfectamente normal y saludable que haya teorías compitiendo, sin salir de la física, la pelotera que hubo con si la luz son ondas o la luz son partículas, fue histórica. Se resolvió de la manera más impredecible e impensable posible. Pero bueno, eso es otra historia. Muy bonita, os la recomiendo, pero en psicología hay, y característicamente siempre ha habido, interpretaciones distintas desde el punto de vista filosófico. Como bien sabéis, no tenéis más que repasar lo que ya habéis leído y estudiado. Y viendo lo que se habla desde el metalenguaje, por ejemplo, los piagetianos, por ejemplo, los cognitivistas experimentales, los cognitivistas duros, si es que habéis leído alguno, que me temo que no, los conductistas, de unos palos o de otros, pues hay distintas filosofías de la psicología. Además, Skinner dice eso un poco, pues seguramente por inercia, porque, claro, Skinner había dominado absolutamente la psicología durante medio siglo, pero en 1974 ya estaba en caída libre hacia que el conductismo sea, como es hoy, una corriente minoritaria. Algunos dicen como una uva residual. Bueno, no tiene por qué. Es minoritaria y a lo mejor resulta que las cosas dan una serie de vueltas y dentro de 3 días nos encontramos con que no, que oye, que estos tenían razón. ¿Se entiende? Es poco probable que sean los mismos conductistas que están trabajando ahora, porque, por ejemplo, si tenéis un Google a mano, buscar Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo.
y os vais a encontrar un montón de teoría y un montón de desarrollo tecnológico de que los conductistas, que se llaman a sí mismos tales, normalmente no tienen ni noción, porque es en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero en todo caso, bien, yo no acepto lo de la filosofía de la psicología, y menos en 1974, donde ya hay otra filosofía de la psicología, que es en ese momento la mayoritaria, y que lo sigue siendo hoy, por cierto, la teoría computacional de la mente. Pero me parece perfectamente claro describir este tipo de trabajo de Skinner como una filosofía de la psicología. Partamos del infierno, del magma primordial. Desde Platón hasta finales del siglo XIX, todo lo que ha sido hablar de psicología ha sido hablar de espíritu, de alma, de mente en el peor sentido de la palabra, cuando todavía no estaba definida, de cosas volátiles, flotantes, que no había manera de acoplar a las maneras de proceder científicas, medida, observación, matematización, lógica, no había manera. Bueno, pues estaba la ciencia, que se ocupaba de cómo caen los cuerpos y las velocidades de no sé qué y tal. Y luego estaba, pues, unos tíos que especulaban, y digo bien, unos tíos, pues a las tías entonces no les dejaban hacer esas cosas. Especulaban sobre nuestro espíritu, mente, las pasiones, el intelecto, el no sé qué, el tal y el cual. Pero como estuvieran hablando eso, pues de fantasmas sobrenaturales que habitan nuestros cuerpos, almas, si queréis. La idea troncal de la que deriva esta actitud secular, porque fijaos, desde Platón hasta el siglo XIX, estamos hablando de veintitantos, 22 siglos y pico, con esta pejiguera. Pero es que se asienta en un principio que es muy potente para los humanos, que es el dualismo. El dualismo se refiere, como sabéis, a una distinción fuerte entre dos ámbitos del mundo. Un ámbito natural, material, las cosas tienen peso, tienen extensión o tienen propiedades relacionales que se someten a leyes y que podemos estudiar y medir y teorizar sobre ellas, etc. Y luego hay otro mundo aparte, regido por unos principios que no son las leyes de la naturaleza. Gravedad, etc. Por tanto, son literalmente principios sobrenaturales. Y ahí es donde están nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestras impresiones, sensaciones, pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo ajeno al natural. El dualismo a veces se ha dicho que, bueno, la típica idea es, no, el dualismo lo inventó Descartes. No, Descartes hizo la formulación de una filosofía dualista probablemente más precisa y clara que se ha podido hacer, lo cual tiene la virtud de poner muy de relieve los fallos del dualismo. El dualismo viene de mucho antes. Hay quien dice, y esta teoría está decayendo, que el dualismo viene de las grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, para las cuales esta distinción es central en sus creencias. Pero últimamente está cobrando más fuerza la idea de que el dualismo es más antiguo. Es decir, que las grandes religiones son dualistas porque la gente lo era, no la inversa. Imaginad a alguien que está viendo el cadáver de un ser querido hace 30.000 años. Ese alguien es genéticamente indistinguible de cualquiera de nosotros. No tiene nuestra pinta porque no se viste igual, no se lava igual, no, pero es un Homo sapiens completo. ¿Cómo se come esa persona que tiene nuestros mismos afectos, nuestras mismas capacidades mentales, sustancialmente, el hecho de que esta persona querida no se muere? No, y además sé por experiencia, y por lo cuentan los viejos, que cuando alguien se pone así ya no vuelve.
Ya no recuperas su conducta, su interacción. Ya no recuperas, si es tu pareja, ya olvídate del sexo, a menos que seas muy pervertido. Si es tu padre, si es tu... ¿Entendéis a lo que me... ¿Cómo nos comemos eso? En esas condiciones. Bueno, pues una manera muy fácil, o muy inmediata, mejor que fácil, porque nada es fácil en una situación así. No, es que ese cuerpo que está ahí no es ella. Ella se ha ido. Y ha dejado ahí, como si dijéramos, el taxi con el que ha venido, que es el cuerpo. Es mucho más consolador que decir, esta persona a la que yo quería ha sido aniquilada forever. Y ahora se la van a comer los gusanos y si no andamos con cuidado con enterrarla, pues los depredadores. ¿Se entiende? Entonces, pues es muy posible que sobre esta base los seres humanos hayamos tendido a desarrollar esta distinción tan tajante entre una entidad que se puede ir del cuerpo y esto es lo consolador, preservar su simpatía, su particular sentido del humor, su carácter un poco no sé qué, o sea, todo lo que nosotros queremos de esa persona se ha ido a otro sitio, está en otro sitio y además ya luego no podemos inventar movidas tipo está más feliz, tiene comida todos los días, no le atacan los dientes de sable y este tipo de cosas. Y ahora ya sí, ahora vienen los clérigos y en medio de nuestro dolor y nuestra confusión montan el tenderete y empiezan a hacer negocio. Pero bien después. Sea como fuere, estas son hipótesis antropológicas o casi más bien de filosofía de la antropología, o mezclado, lo cierto es que todos somos dualistas. Y más vale que lo reconozcamos. ¿Sabéis lo que dicen los extremistas estos de que tú eres racista porque eres blanco y ya está? Y aunque jamás en tu vida hayas tenido el más mínimo detalle, es igual, eres blanco, eres racista, se acabó. Bueno, esto último es una estupidez soberana, basada además en desquicios intelectuales realmente que es curioso que a estas alturas de la civilización podamos siquiera considerarlos, no digamos creérnoslo. Pero nuestra forma de ser dualista es un poco así. Es decir, por mucho que no sea científico, materialista, universitario, muy formado, doctor en 3 disciplinas distintas, con no sé cuántos másters y con tal, en cuanto bajas la guardia, estás pensando en el mundo interior, el mundo exterior, lo que siento, lo que tal... Y casi te crees lo de que el espíritu podría sobrevivir a. Es demasiado persuasivo y llevamos una historia demasiado fuerte con ella. ¿Se entiende? Así que cuidado con el dualismo. Bueno, ¿y por qué no nos lo podemos creer? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo el dualismo? Porque muchos skinnerianos, incluyendo a buenos amigos, les veo como que lanzan escupitajos de lava contra las paredes cuando hablan del dualismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no podría ser así? Y la respuesta no es que entonces no lo podríamos estudiar en el laboratorio. Bueno, pues es que a lo mejor no hay que estudiarlo en el laboratorio. A lo mejor los pensadores y los filósofos de todos esos siglos tenían razón. Bueno, hay varias razones muy de peso por las cuales el dualismo no es aceptable como tesis filosófica. Y os voy a mencionar solamente una porque es rapidita de contar y no requiere tirar de muchas cosas. Supongamos que, por ejemplo tú, en este momento tienes una inquietud, hay algo de lo que te están diciendo en clase que no lo acabas de ver claro, pero esto, ¿cómo coincide? ¿Cómo se encaja con tal otra cosa que me han dicho y tal? Y entonces en un momento determinado dices, no, se lo voy a preguntar. Y levantas la mano. Sí, pues entonces, si yo supongo que todas esas dudas y esas desazones intelectuales han ocurrido en tu espíritu, es decir, en un realm, en un ámbito que es ajeno a las leyes del mundo natural, ¿cómo puede eso causar las contracciones de tu tríceps, deltoides, etcétera, que componen el gesto de levantar la mano, que ya es evidentemente un suceso físico? Es decir, ¿cómo podría tu estado espiritual, mental,
por hipótesis del dualismo, ajeno al mundo físico, causar algo en el mundo físico? Y la respuesta es que, sencillamente, no se puede. Eso no puede ocurrir, porque eso significaría que desde el punto de vista del mundo físico ha habido una irrupción causal procedente de la nada, es decir, de tu espíritu, que desde el punto de vista del mundo físico es la nada, porque no es el mundo natural. Y esto lo prohíben las leyes de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, ¿os acordáis? Esto supondría creación de energía de la nada. Por tanto, si nos creemos el dualismo, tenemos que renunciar a la posibilidad de que los sucesos mentales causen sucesos físicos. Como por ejemplo que tu duda mental cause tu levantamiento de la mano, físico. Entonces tenemos que meternos en tesis filosóficas muy complicadas. Por ejemplo, no, es que va por libre, o sea, va por separado. Coincide por casualidad, pero cuando ella siente espiritualmente que tiene una duda, entonces resulta que se le levanta el brazo por otros motivos completamente. O sea, son cosas muy complicadas. Con lo cual, el dualismo, conductistas aparte, al margen de la minoría en la psicología, de la filosofía de la psicología, que es hoy en día el conductismo, la ciencia en general rechaza absolutamente el dualismo. Queda por ahí algún caso, Popper, el viejo Popper, que fue en su juventud más testosterónica, tan decidido y vehemente y avanzado, pues cuando el hombre se hizo ya muy mayor, pues llegó a abrazar, junto con Eccles, otro que debía estar en el mismo, bueno, no voy a ser malo, otro muy mayor, que neurocientífico y biólogo, entre otras cosas, dos eminencias, pero ya muy mayores, que escribieron un libro que se llama El yo y su cerebro, que es curiosísimo, porque es la última defensa probablemente sistemática que se ha hecho del dualismo desde un planteamiento científico. El resto de la ciencia y de la filosofía de la ciencia le ha dado completamente la espalda al dualismo por los motivos el motivo que acabo de citar y por bastantes otros. Así que dualismo no. No nos vale. No ya porque sea científico o no, que no lo es, sino porque es que nos impide tratar los sucesos del mundo interior como relacionados causalmente con los del mundo físico-material. Son conjuntos de leyes distintas, las naturales y las sobrenaturales. Por tanto, el dualismo lo descartamos. ¿Vale? Pero en el magma primordial de todos esos siglos, el dualismo no es que se aceptara, es que ni se planteaba la duda, se daba por sentado. Otra característica de lo que ocurrió durante tantísimo tiempo con respecto a las cuestiones mentales, psicológicas, etcétera, es que se daba una identificación de lo mental con lo consciente. Esto es clarísimo también en Descartes, pero en muchos otros. Se da por sentado que lo que es el espíritu, la mente, pues nosotros tenemos consciencia de ello. Sabemos lo que estamos pensando, sabemos lo que estamos sintiendo, sabemos lo que estamos razonando. Este es un supuesto que en tiempos relativamente recientes se ha venido completamente abajo. Una gran parte de nuestra actividad, y esto está comprobado hasta experimentalmente, lenguaje objeto de la psicología. Cosas que el sujeto te jura por sus niños que no se ha enterado y tú compruebas que las ha usado para realizar una tarea, porque si no, no habría conseguido usar la tarea. Esto es un paradigma que han utilizado desde Everly hasta incluso Tversky, Kahneman de rebote, Kikeranza, muchísimos investigadores más recientes. Hay una buena parte de nuestra actividad que no es física en el sentido en que lo es, por ejemplo, los movimientos musculares, pero de la que no tenemos noticia consciente. Sobre este punto volveremos porque es una de las tesis fuertes de Skinner. De hecho, es la negación de una de las tesis fuertes de Skinner. Por supuesto, aquí el problema está en que no hay manera de aplicar los moldes de la ciencia. Antes lo mencionábamos. Si estamos hablando de cosas espirituales, de cosas evanescentes, etcétera, ¿cómo vamos a meter eso en un laboratorio? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo verificamos si se cumple o no se cumple un determinado enunciado que está formado con esos conceptos?
Mal. Ahí tenemos... Entonces, claro, pues aquí aparece incluso, por ejemplo, la figura Franz Brentano. ¿Os acordáis de él? ¿Lo habéis estudiado? Brentano. Suena, bueno, algo es algo. Franz Brentano era un pensador del siglo XIX, algo mayor, pero contemporáneo de Wundt, que sostenía una distinción absolutamente radical. O sea, a ver, tú, por ejemplo, perdona que te use de sujeto, ¿cómo es tu nombre? Clara. Clara, por favor, da un golpe en la mesa. Vale. Yo afirmo, Clara ha dado un golpe en la mesa. ¿De acuerdo? ¿Es verdadero ese enunciado? Estaréis de acuerdo por razones empíricas en que sí lo es. Lo habéis observado, lo habéis oído. Entonces yo digo, existe una mesa en la que Clara ha dado un golpe. Este enunciado se sigue lógicamente, necesariamente, impepinablemente del primero. Porque si Clara, en lugar de estar aquí sentada normal, está flotando en una burbuja, yo le digo, Clara, por favor, da un golpe en la mesa, y ella me dice, ¿qué mesa? No me jodas. ¿Se entiende? Del enunciado, Clara ha dado un golpe en la mesa, se sigue, existe una mesa. Vale, pero ahora, no te lo voy a hacer a ti porque es un poco faena. Si yo le pregunto a alguien, en el mismo sentido que antes, piensa en tu pareja ideal. Intentadlo, pensad en vuestra pareja ideal. La mía, la que tengo, que la adoro. Sí, bueno, me contéis historias y a ver cuánto dura. Piensa en tu pareja ideal. Se sigue de esto que existe la pareja ideal en la que estás pensando. No, amigo, que va. Para nada. Tú puedes pensar en la pareja ideal. Puedes pensar en hombres o mujeres con 8 brazos. Puedes pensar en unicornios rosas que tocan la flauta. Porque estamos en el mundo de lo mental, de lo intencional. Brentano sostenía que esta propiedad, a la que él llamaba inexistencia intencional, intencional no en el sentido del tipo que le pegaba el puñetazo al otro, ¿os acordáis? Sino en el otro, en el sentido de semántico significativo, que era precisamente el criterio que divide lo mental de lo natural. Brentano era un dualista convencido y sostenía, estamos anteayer, comparado con Platón, anteayer, en el siglo XIX, pues que no, que son dos ámbitos completamente separados y distintos. ¿De acuerdo? ¿Problema de esto? No hay manera de hacer nada útil con ello. Si alguien sufre, imaginaos una persona con una depresión, con un no sé qué, con un no sé cuántos, en la época, mira, pues que tienes el espíritu enfermo, chaval, no se reza. ¿Veis a lo que me refiero? No se va a ninguna parte con esto. Hombre, se va, sí, a especular, a intentar entender, pero no podemos avanzar en el sentido de resolver problemas que tienen que ver con nuestros pensamientos, un paranoico delirante, por ejemplo, con nuestros estados emocionales, alguien con un trastorno severo de desregulación emocional o con lo que se suele llamar una distimia o una depresión. Vete a la iglesia y reza, o no sé, o reajusta tu espíritu, o busca la paz mental, pero no es algo que podamos abordar técnicamente porque, para empezar, ni siquiera lo hemos abordado científicamente, porque no se puede, tal y como está planteado. Y esto acaba generando mucha tensión, claro. Y la tensión acaba culminando cuando Wundt intenta su jugada desesperada. ¿Os acordáis de Wilhelm Wundt, no? Esto os lo han tenido que contar seguro. Pues Wundt intentó una cosa que hoy en día se llama cientificismo, que es vamos a coger los aspectos superficiales de la ciencia y le colocamos encima estas movidas a ver si funciona. Y no funcionó, por supuesto. Todos os acordaréis de que Wundt tenía un laboratorio de psicología económica. Simplemente un sitio donde le decía a la gente, oye, ¿qué ha habido en tu conciencia mientras yo te he enseñado tal y cual cosa? Hablaba de hipótesis, hablaba de experimentos, pero realmente aquello era más bien pues como la cultura del cargo, no sé si os suena la historia.
en la Segunda Guerra Mundial por ahí, en algunas islas muy remotas del Pacífico, había indígenas que se daban cuenta de que cuando llegaban, por ejemplo, los aliados y establecían una base ahí, pasaba una cosa maravillosa, que es que de vez en cuando aterrizaban pájaros de metal, de los cuales vomitaban bienes que para ellos eran alucinantes. Entonces, cuando terminó la guerra y esas bases fueron desmanteladas, se observó que había muchos indígenas que hacían aviones de paja, ponían a uno de ellos con 2 cucos aquí, como si fuera el de los auriculares, o sea, hacían como una especie de remedo de todo aquello con la esperanza de que los pájaros de la abundancia acudieran a su llamada, claro. No acudía ni Dios, una cosa, yo creo que es muy tierna, pero porque indica lo ingenuos que somos todos en el fondo, hasta que nos lo curramos para hacerlo un poquito menos. Pero de alguna manera lo de Wundt era un poco eso. Es decir, me voy a poner unos cocos para que parezca que tengo cascos y voy a hacer una imitación de los aspectos superficiales de la ciencia, no más. Resultado, claro, en cuanto sale la más mínima controversia se demuestra empíricamente irresoluble. El famoso tema del pensamiento con o sin imágenes. Entró en polémica con la escuela de Würzburg, que eran otros que habían seguido la estela, pero que como el macho alfa de allí era otro, y bueno, total, que la discusión sobre si puede haber situaciones en que el sujeto piensa pero sin imágenes, pues evidentemente con los métodos de que disponían era una cuestión tan indirimible como la más metafísica del mundo, porque en gran medida era metafísica, o sea, no hay experimento concebible que permita decir quién tiene razón. Y entonces, este es un criterio de diagnóstico, no estamos hablando de ciencia. Total, que lo de Wundt fue un desastre. Pero, aquí viene con su caballo blanco Watson, en la segunda década del siglo XX, y su movida es brutal. O sea, lo habéis oído muchas veces, sí, Watson cambió el objeto de estudio de la psicología, que ya no era la mente y el espíritu, sino que era la conducta. Pero ¿os dais cuenta de lo que significa esto? Es una barbaridad. O sea, ahora viene un teólogo y dice, no, la teología no va sobre la divinidad. Trata sobre esto otro que yo te digo. Vamos, puede que esté bien, puede que esté mal, pero desde luego brutal. O viene un biólogo y dice, no, nada, ni molecular, ni celular, ni... No. La biología va de esta otra cosa. O sea, cambiar el objeto de estudio de una ciencia es una movida de un radical que a veces, a los que ya estamos acostumbrados a oírlo y a leerlo, pues se nos puede pasar por alto lo extraordinariamente brutal que es. Me sale la palabra brutal todo el rato, pero es que creo que es la correcta. Bueno, pues Watson dice que el objeto tradicional de la psicología, los pensamientos, sensaciones, emociones, es mito. Y que el nuevo objeto de estudio es la conducta manifiesta. La conducta manifiesta, como objeto de estudio científico, es una absoluta maravilla. Es observable, públicamente, es medible, puedes contar la tasa de respuesta, puedes sacar la primera derivada del registro acumulativo, lo que quieras. Es matematizable, puedes formularla en ecuaciones, lógicamente no da problemas, eso de, claro, tú puedes pensar cosas que no existen, ¿no? Lo que no puedes hacer es interactuar conductualmente con cosas que no existen. La mesa, claro, pero no la pareja perfecta de la otra persona. Esos son mitos, historias. Nos vamos a quedar con qué hacen las personas con lo que tienen en su ambiente, la mesa que tienes delante de ti o lo que sea. ¿Se ve? Desde este punto de vista es absolutamente, vamos, potente y yo creo que es uno de los casos históricos de saneamiento de una disciplina. La psicología, que era un barrizal, de repente viene este tío y la pone clarita. La pone como una cosa razonable, entendible, manejable, abordable y con unas perspectivas de averiguar cosas. El problema que tiene la filosofía de la psicología de Watson es que se pasa a 4 pueblos. Es muy radical, demasiado radical. Pero claro, todo lo que siento, lo que pienso, lo que se me ocurre, lo que me preocupa, todo eso
Mitos medievales, dice él, más de una vez. Bueno, Watson, vale, pero serán medievales y serán mitos. Pero es que a mí es lo que me importa. O sea, quiero decir, si yo cada día que me levanto me siento el ser humano más desgraciado del mundo, y así día tras día y semana tras semana, pero hago de tripas corazón y mantengo una conducta normal, como hacen muchos hombres y mujeres actualmente, por cierto, y venga, tengo que tirar para adelante y tal, cualquiera que observe mi conducta manifiesta me dirá, bien, está bien. Y además, cualquiera que analice mi ambiente, bueno, pues sí, tiene para comer, tiene para techo, compañía, tiene todo lo que necesita un ser humano, un Homo sapiens, para tener una existencia adaptativa y grata. Vemos que su conducta manifiesta es adaptativa, por tanto aquí no hay ningún problema. Pero yo sigo levantándome cada mañana sintiéndome el ser humano más desgraciado del mundo. ¿Veis el problema? Es decir, de eso no se puede hablar. O sea, yo no quiero un psicólogo que me certifique, no, mire usted, su comportamiento manifiesto es perfecto y su ambiente es adecuado para un Homo sapiens. Por tanto, usted está de puta madre. Y yo le digo, no, de puta madre estará usted. Yo estoy hecho mierda. ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Todo eso que saca Watson de en medio es demasiado importante. Y de esto se dan cuenta hasta los propios conductistas. No olvidéis que Watson acabó sus días profesionales en una agencia de publicidad. O sea, era un tío que le iba a la marcha de montar el número y de... Bueno, y sus canteos liándose con becarias de la alta sociedad de Baltimore, en fin, eso ya hablamos otro día, pero... Era un hombre un poco expansivo en sus formas de comportamiento y también en sus por lo demás, una delicia leerle, yo os lo recomiendo. Hay sobre todo un libro del 24 creo que es, se llama Behaviorism, a secas, conductismo, que si uno se sitúa en lo que había en aquella época, años 10 del siglo XX, pues es fascinante. Así que tampoco me quiero meter con Watson más de la cuenta. Pero lo cierto es que su solución era como demasiado drástica. O sea, es como si estuvieras cortando el cuerpo para salvar la pierna. No, mira, es que se hace de otra manera. O sea, cortamos la pierna para salvar el cuerpo. Pero lo que estás quitando de la psicología es lo que más nos importa, nuestra vida interior. Porque es que al final lo que nos importa es nuestro mundo interior. Y da igual que seas empirista o racionalista. Todo pasa por ahí. Dítelo a ti mismo con el corazón en la mano, valga la metáfora. ¿A ti qué te importan las circunstancias objetivas? ¿Y te importa cómo te sientes? Si las ideas que se te ocurren son gratificantes, son amenazadoras, son deprimentes, son lo que está pasando en tu mundo interior. Lo único que te importa. Todavía peor, epistemológicamente, tu mundo interior es lo único de lo que puedes estar seguro, además de las matemáticas. Tú puedes dudar que estás en clase. Esto puede ser Matrix. ¿Os acordáis? Puede ser un mundo simulado. Ya, puestos a simular cosas, pues ya lo simulamos todo. ¿Os creéis que estáis físicamente en la autónoma? No, no, no. Tú estás en una cubeta de fluido vital y te están alimentando el cerebro con una serie de... que te da todas las sensaciones para engañarte y hacerte creer que... Esto también viene de Descartes, el genio maligno del que él hablaba. Empeñado en engañarme en cuanto a mis impresiones. Pero si tú en este momento tienes dolor, te duele. A ver, no quiero inducir a nadie a que le duela nada, pero que a veces ocurre. Pero si tú sientes un dolor, tienes la certeza total y absoluta de ese dolor. Y no lo puedes dudar, ojalá pudiéramos. ¿Se entiende? Es decir, yo no puedo decir, no, me duele, pero, como soy un escéptico, no me lo creo. Pues no te lo creerás, pero te va a seguir doliendo. El mundo interior, junto con la matemática, es el único ámbito donde tenemos alguna certeza. Todo lo demás es dudable. La ciencia la primera, y además deliberadamente.
¿Se entiende? Y ahora resulta que todos esos son mitos medievales y no forman parte de la psicología. Pues Watson, te has pasado, tío. ¿Se entiende, no? ¿Qué hace Skinner? Bueno, pues Skinner, esto, si quedaran hegelianos, que yo creo que ya no deben de quedar, la historia del conductismo les encantaría. Porque es que es perfecta. Cuadra perfectamente con el esquema hegeliano, según lo cuenta en la fenomenología del espíritu y algunos otros. Primero estaba el mentalismo tenebroso, espiritualista, dualista y todo esto. Luego vino un bestia, que era Watson, que se opuso frontalmente a él. Pero claro, la postura de Watson estaba como ahí. Porque la gente se quedaba como diciendo, a ver, sí, no, si Watson, si tienes razón, la ciencia, lo medible y tal y cual, pero es que por otra parte estás quitando cosas que nos importan de las que nos hablan los otros. Entonces viene Skinner y hace la síntesis. Vamos a preservar la potencia metodológica de Watson y buena parte de la importancia temática de la psicología antigua, de la psicología clásica, de los temas de pensamiento, emoción, etcétera, etcétera. Y sustancialmente, para valorar la filosofía de Skinner, yo creo que un buen planteamiento sería decir hasta qué punto Skinner tiene éxito en esa síntesis. Porque el tema es difícil. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Es que si no se me va a olvidar y no quiero que se me olvide. A partir, paréntesis, ¿vale? Visita nuestro bar, publicidad, en fin. A partir de la próxima semana os voy a empezar a poner ejercicios de evaluación continua. ¿Vale? Ya sabéis que cada uno de nosotros tiene 2 puntos para distribuir. Yo lo que voy a hacer es poneros algunos ejercicios vía Moodle que van a consistir fundamentalmente en microensayos. Es decir, microensayo, ya sabéis que el ensayo es una forma, el essay, es una forma muy tradicional de evaluación en la universidad. No tanto española cuanto, sobre todo, anglosajona, pero que a mí siempre me ha parecido mejor que los exámenes, francamente. Claro, no la puedes usar cuando tienes 140 alumnos en 3 meses, como nos pasa a algunos. Pero como aquí no es el caso, pues se puede. Y además, como son micro, pues también se puede. El caso es que lo que os voy a pedir son ejercicios en los cuales tenéis que escribir un texto, pues que ya os daré los datos en cada caso, de poca extensión, 2 a 10 páginas, por ejemplo, y en los cuales os plantearé algo. Por ejemplo, comentar no sé qué de Watson, o coge este párrafo y qué tiene que ver con esta otra cosa, o movidas de ese estilo. En cada caso lo colgaré en Moodle con todos los detalles, y si algún detalle me lo dejo, pues me escribís y me decís, oye, que no se entiende, ¿qué tal? Y se corrige. Va con plazo. ¿De acuerdo? Va con plazo porque si no os pongo un plazo, pues entonces ocurre lo de siempre, que hay gente que deja todos para el último momento y los hace del tirón en los últimos días y eso ni es evaluación continua ni es nada. De lo que se trata precisamente es de asegurarnos de que lo procuraré que sea muy poco time consuming, a menos que uno quiera ponerse virguerísimo. Y en principio la idea es que se pueda hacer individualmente o en grupos de hasta 3. Porque más de 3 yo no soy capaz de imaginar en un formato así que puede aportar un cuarto, un quinto, un sexto individuo, aparte de, bueno, pues traer los sándwiches o llevarse la basura al final. ¿De acuerdo? Así que, por favor, permanezcan atentos a sus Moodles a partir de la semana que viene, porque os empezaré a poner estas cosas. Yo soy reacio a mandaros mensajes por el foro avisos, esos que os van a todos en plan no reply, porque me parece muy invasivo, pero si preferís que lo haga así, cuando cuelgue algo, os lo mando por ahí. Ya os digo, no me gusta, y además no tenéis más que de vez en cuando, pues, cada 2 días o cada 3, echad un vistazo a ver si hay algo nuevo, y si no, joder, con que lo vea uno ya rula el WhatsApp y se entera todo el mundo. Quiero decir, no creo que sea necesario mandaros ese tipo de mensajes. Pero si lo veis de otra manera, me lo decís. ¿De acuerdo? Otra cosa. Me han pedido algunos de otros ámbitos que si les podía dar un seminario sobre Wittgenstein y la psicología. Se me ocurría que a lo mejor alguno podríais estar interesados. Wittgenstein es una figura que estamos citando aquí cada 2 por 3
como si estuviéramos tomándonos cañas en la cafetería todos los días, y me da la impresión de que para algunos podría ser desconocido y podría suscitar interés. Entonces, ya veréis, esto en principio, quede claro, esto es una actividad no evaluable, tú no te llevas ni un punto, ni una décima, ni una fracción, a mí no se me computa como docencia, es decir, no me cuenta, es a beneficio de inventario, y si lo hacemos por Google, lo vamos a hacer, la cuestión es si os queréis unir o no. También os informaré vía Moodle, estoy pensando en dentro de 2, 3, 4 semanas aproximadamente. ¿Vale? No sé si os quería decir algo más off the record, así que no se me olvide. Y me parece que no. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Para la semana que viene esperad al menos el primer ejercicio. Vamos con Skinner, el hombre de la síntesis. Vamos a resumir las principales tesis de la filosofía de la psicología que propone Skinner. Me baso sobre todo en el libro que citaba antes, de 1974, por una razón fundamental. Es el último documento en el que trata este tema de forma sistemática. Es decir, aquí te cuento mi filosofía de la psicología. Pero bueno, pues evidentemente hay muchísimas otras afirmaciones entremezcladas con lenguaje objeto, o no tanto, en otras publicaciones de Skinner, pero como esta es la última sistemática, yo creo que es justo con el autor entender que es la que él considera su propuesta, digamos, si no definitiva, todavía le quedaba vida a Skinner en 1974, pero nunca la reformuló de otra manera. Es la última reformulación, por tanto cabe entender que es la suya. Primera tesis. El objeto de la psicología es la conducta, no la mente. La llamo tesis 0 porque no es suya, es de Watson. Es decir, simplemente Skinner conserva la tesis de Watson, según la cual la psicología es una ciencia que se debe ocupar de la conducta, no de la mente, ni del espíritu, ni del alma, ni de las pasiones, ni de esas cosas que yo no recuerdo que Skinner califique de medievales, como hacía a menudo Watson, pero que claramente las trata como, bueno, pues algo precientífico, algo supersticioso, algo indigno, inaceptable para avanzar en nuestro conocimiento de la psicología, que para él es nuestro conocimiento de la conducta. Hay una matización muy importante, absolutamente crucial, para bien y para mal, que es que la jugada de Skinner pasa por la conducta ya no es solo la conducta manifiesta. Watson considera conducta algo que uno puede observar, que uno puede medir, que es actividad física, que consiste en movimientos. Entonces Watson dice, tú no es que tengas miedo, tú es que has salido corriendo o has gritado. Nos centramos en la parte observable públicamente e ignoramos las historias medievales sobre lo que pueda haber habido por ahí dentro, concomitantemente con o en cualquier orden. Esto Skinner no es justamente lo que cambia. Skinner amplía drásticamente el concepto de conducta de forma que reincorpora, considerados como conductas, algunos de los fenómenos que preteóricamente, en los tiempos oscuros, se consideraban mentales o espirituales, como el pensamiento, las emociones, las sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que la jugada de Skinner es semántica. Cojo el concepto de conducta que he heredado de Watson y lo redefino, de tal manera que incluye bastantes más cosas. Buena parte de las que estaban como temas relevantes pero insuficientemente elaborados para el desarrollo científico en la psicología anterior. Rescato el pensamiento, rescato la emoción, rescato la sensación, and so on and so forth, por el procedimiento de ampliar la noción de conducta de tal manera que las incluya. Por lo tanto, una conducta ahora ya no tiene que ser motriz, no tiene que ser corporal, sino que a ciertas cosas que decíamos antes
pasan por tu cabeza, las vamos a considerar también parte de la conducta. Es una jugada lógicamente muy profunda, muy arriesgada y que, en mi opinión, les sale fatal. Lo veremos enseguida, o el próximo día, ¿no? Primera tesis, por tanto, la psicología va de la conducta, si no, no se llamaría conductismo. Su filosofía, está claro, ¿no? Ahora bien, la conducta pasa a ser una cosa más amplia. Más amplia, que incluye los elementos que estaban siendo tratados de forma nigromántica del siglo XIX hacia atrás. No todos, seguramente, pero sí buena parte de ellos. Pensamiento, emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, el pensamiento es conducta encubierta. Claro, pensamiento suena a actividad del espíritu de toda la vida, suena a actividad del alma, suena a cosas que ocurren en ese mundo y además intuitivamente nuestra sensación es que es así. O sea, cuando tú piensas en algo, parece que es algo que está ocurriendo un poco por detrás de tus ojos, si acaso, pero no es lo mismo que cuando haces una acción física o es otro tipo de cosa, intuitivamente, insisto. Lo que Skinner dice es, no, esto está incluido en la conducta. Lo que pasa es que tú puedes tener conductas públicas, como por ejemplo decir, qué coñazo de clase, o puedes tener conductas encubiertas, más polite, como por ejemplo pensar, qué coñazo de clase. ¿Se entiende? En el primer caso, cualquiera que esté cerca te oye, se entera. Se podría hacer una investigación empírica sobre si has dicho eso o no lo has dicho. En el segundo caso, es exactamente como si dijéramos cualitativamente, siempre según Skinner, la misma acción, solo que encubierta, sin una manifestación externa, que otros pudieran observar y evaluar. Esto, de nuevo, es una tesis potente, es una tesis muy fuerte. Cuidado, en filosofía decir que una tesis es fuerte no es decir ni que es buena ni que es mala. Es decir, que afirma mucho, que es como si dijéramos osada o audaz. Una tesis más débil es una tesis más conservadora, epistémicamente, más cauta, que no afirma tanto. ¿Vale? Ahora, ¿cuál sea la buena o la mala? Pues eso ya se verá según progrese la disciplina en cuestión. ¿Vale? O sea, digo esto por aclararlo. Es una tesis muy fuerte, lo cual simplemente significa que es una tesis que afirma mucho, que dice mucho. Y por tanto que arriesga mucho. ¿Vale? La idea, el moto de Skinner, el eslogan es la piel no supone diferencia. Sí, alto, por favor. ¿Se sabe por alguna razón por qué la llama exactamente conducta encubierta? En plan, ¿dice en algún momento qué es lo que encubre esa conducta o algo? Vamos a ir a eso, hermano, porque por ahí van muchos tiros. Por responderte brevemente, eso es algo que Skinner no resuelve. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que deja de resolver, un poquito más adelante. De momento estoy tratando de exponer, sin crítica, la filosofía de la psicología de Skinner tal y como él la cuenta. Por favor, tenedme esto muy presente. Poner en una sola transparencia toda la filosofía de la psicología de Skinner, pues probablemente muchos de mis buenos amigos conductistas me correrían a bofetadas por todo el campus. Si yo pretendiera que eso fuera completo. No lo pretendo. Es un resumen para más o menos entendernos, en plan big picture, sin ánimo de exhaustividad. O sea, la filosofía de la psicología de Skinner tiene muchísimos más recovecos, tiene muchos más detalles, muy interesantes. Yo recomiendo las obras de las que hemos hablado, sobre conductismo, ciencia y conducta humana y algunas otras. Pero aprovecho el inciso para que quede claro, no estoy pretendiendo decir que esto sea todo. Simplemente que esto nos da un esbozo a grandes rasgos de cuál es la propuesta filosófica de Skinner para la psicología. Y el compañero suscita un tema que tendremos que hablar, porque es un tema complicado de esa filosofía de la psicología. Te pido paciencia por un poquito de tiempo. ¿Alguna cuestión más?
Vale. Decía que el eslogan de Skinner es "la piel no supone diferencia". Por supuesto, esto no hay que entenderlo literalmente. Skinner, ¿sabéis qué significa despellejador? La palabra. Bueno, pues a pesar de que Skinner se llama despellejador, no pretende que andemos por ahí quitándole la piel a la gente para ver las conductas que hay debajo, porque debajo no hay conductas. Vale, hay sangre y cosas muy gore. Es metafórico. A lo que Skinner se refiere es a que, en la medida en que nosotros podemos articular una descripción de una conducta y esa misma conducta así descrita la podemos suponer, no realizada físicamente, no realizada de forma manifiesta, sino realizada de una manera más encubierta, discreta, tapada. En ese sentido, no hay una diferencia, no hay un límite, no hay una frontera científicamente significativa entre nuestras acciones manifiestas y nuestros pensamientos. En la medida en que habría mucho que hilar sobre si estamos hablando de pensamientos en general, de pensamientos formulables verbalmente de carácter apofántico, o si estamos hablando de... No vamos a entrar en esos detalles. Quedaros con la idea gorda, que es gorda y es potente y es una idea muy interesante. Podemos clasificar nuestra actividad psicológica, si nos da por ahí, entre lo que pasa dentro de la piel y lo que pasa afuera. Pero lo que viene a decir Skinner es, esa clasificación no es científicamente importante. A mí me pasó este verano, estaba conduciendo por Galicia y en un momento determinado, pues al parecer me equivoqué de carretera. Y no me di cuenta porque los mismos árboles, el mismo tiempo, los mismos animales, y cuando me quise dar cuenta llevaba un buen rato en Portugal. ¿Se entiende? Pero científicamente el planeta Tierra y el ecosistema no entienden de nuestras movidas administrativas. A la flora y a la fauna y a la geología le da exactamente igual que ahora, estos días, los humanos estemos llamando a esto España y a esto Portugal. Es irrelevante, pues es un poco como así. ¿Lo veis? Bueno, pues las cosas que forman parte de nuestra actividad psicológica, algunas son manifiestas, las de Watson, y otras son encubiertas, como las llama él, que entraremos en la definición, por qué las llama así, por qué no, y por qué tal y por qué cual. Pero estamos hablando de las mismas cosas. La piel no es una frontera importante, es como la frontera administrativa entre dos países. ¿Vale? Esto es muy fuerte. O sea que, porque entraña la idea, que sigue inmediatamente, de que las mismas leyes que rigen el cambio de conducta externa regirán también el cambio de conducta interna. O si queréis decirlo de otra manera, los mismos mecanismos, las mismas leyes de las que depende cómo evoluciona nuestra conducta manifiesta, son las mismas leyes de las que depende cómo evolucionan nuestros pensamientos. Pero es que además, ojo, hay cruces. Habéis visto ya muchos ejemplos, tanto con cualquiera de mis dos compañeros. Un estímulo discriminativo encubierto, por ejemplo, a mí se me ocurre, uy, tal cosa, va seguido de una conducta manifiesta, que es que yo coloco muy bien las cositas aquí, que a su vez tiene un consecuente encubierto, que es que mi ansiedad hace y desciende. Y entonces se puede comprobar que mi conducta de hacer esto es objetivamente reforzada. ¿Cómo se comprueba es objetivamente reforzada? Porque aumenta la tasa, porque aumenta su probabilidad cuando se vuelva a dar ese discriminativo encubierto, que puede ser un pensamiento o una ocurrencia. ¿Lo entendéis? Es decir, tenemos una cadena operante impecable, que además funciona porque constatamos que la conducta aumenta, que empieza en encubierto, sube a manifiesto la conducta, y luego el consecuente es encubierto otra vez. Es decir, estamos en la frontera de Portugal haciendo slalom.
Ahora entro en España, ahora voy a Portugal. ¿Qué ocurre? Que esa cadena operante funciona tan bien como si yo estuviera trabajando con la rata en la cámara de Skinner, en la caja operante, la caja de operantes. A pesar de que tiene elementos que son encubiertos. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Bien. Tercero, el concepto del observador privilegiado. Esta es una de las claves para que sea posible reincorporar el mundo interior, llamado antes, a la ciencia psicológica bajo la filosofía conductista. La conducta interna, siempre se ha pensado, es inobservable. O sea, yo puedo saber si tú estás rascándote la cabeza, pero no puedo saber si estás pensando en el fin de semana pasado o en... Sin embargo, la jugada de Skinner es decir, no, estas conductas no son inobservables, solo son inobservables públicamente. Pero si yo quiero trabajar contigo, tú, además de ser el organismo con el que trabajo, eres un observador de tu propia conducta interna, sobre la cual me puedes informar. Es decir, yo le digo a mi cliente, paciente, lo que sea, ¿qué has sentido cuando tal? ¿Qué te parece? No sé qué. Y esa persona me informa atendiendo a la observación de sus estados internos. En realidad esta jugada es muy arriesgada porque lo que está haciendo Skinner, ni más ni menos, es volver a meter la introspección en la psicología después de que Watson lo hubiera expulsado, y no solo Watson. William James escribió, y a mí es una metáfora que me parece, es dura, pero me parece muy afortunada, que la introspección es como encender la luz para ver mejor la oscuridad. Fijaos, tú entras en tu casa, está todo a oscuras, y dices, uy, qué oscuridad más bonita, voy a verla mejor, y enciendes la luz. Te la acabas de cargar, ya no hay oscuridad. Según William James, cuando hacemos introspección, lo que estamos haciendo es esto. En el momento en que tú realizas el acto de observar en tu interior, te estás cargando lo que querías observar. ¿Sabéis esta situación en la que se te cuela una moneda por entre el respaldo y el asiento de un sofá? Y cuanto más metes la mano, más baja la moneda. Bueno, según James sería un poco así. Por eso digo, no es solo Watson el que desconfiaba de la introspección. Hay que decir que la introspección, en general, los informes verbales sobre estados internos, es un tema que sigue siendo muy debatido actualmente. Por ejemplo, dos de los padres fundadores de la inteligencia artificial, Ericsson y Simon, publicaron un tochaco así de gordo, que se llamaba Protocol Analysis, análisis de protocolos, sobre una metodología para usar la introspección como fuente de datos para crear sistemas de inteligencia artificial capaces de resolver problemas a escala humana, de dificultad, digamos, de las que resolvemos los humanos. Es una metodología, vamos, no os recomiendo ese libro para la mesilla de noche, ni para nada, a menos que tengáis alguna buena razón para estudiar ese asunto, porque es un libro muy técnico y muy pesado. Pero este es un libro ya de los años, pues de la misma época que el de Skinner, los años 70 o una cosa así. En paralelo, conocéis las investigaciones de Nisbet, del grupo de Nisbet. Nisbet, Ross y compañía. Pues ellos se ponían en la puerta de un... En la puerta no, en las cajas, en la línea de cajas de un supermercado, y le preguntaban a la gente que se prestaba voluntariamente a ello, ¿por qué ha comprado usted precisamente este producto y no tal? Entonces la gente daba sus razones. ¿Se entiende? O sea, hacían básicamente, le pedía a la gente, hacía introspección en el sentido de, dime cuáles han sido tus motivos para elegir este producto en lugar de tal otro. Y el resultado es clarísimo, está replicado hasta la náusea, además en muchos otros ámbitos. La gente no tiene ni la menor idea de por qué elige. Porque hacían una cosa, que ya es un lugar común
en psicología del consumidor y en marketing. Es que de un día para otro cambiaban la posición de los productos en los estantes. Entonces resultaba que la varianza en la elección de productos te la explicaba en grandísima parte la posición del producto. Pero en cambio el sujeto te decía, no, yo lo he elegido porque yo quiero para los míos la mayor calidad y además al menor precio y una milonga. Y se lo creían. Es decir, no es que te estuvieran intentando engañar, es que no sabían por qué habían elegido. Literalmente. El artículo más famoso del grupo de Nesbet se llama Telling More Than We Can Know. Diciendo más de lo que podemos saber. 2 puntos. Verbal reports as data. Informes verbales como datos. Claro, entonces, fijaos, no es un tema que esté resuelto. Si la introspección sí, la introspección no, cuando sí, cuando no. Newell y Simon apuestan por una serie de restricciones metodológicas que permitirán sacar información útil de los informes introspectivos. Lo mismo hace Skinner, que también da infinidad de indicaciones metodológicas sobre bajo qué condiciones una verbalización de un sujeto humano es aceptable como datos y cuándo no. Pero por otra parte aparecen los que te dicen, no, mira, es que hay cosas que la gente no te puede informar porque no las sabe. Volveremos sobre este punto. Pero quede claro, el hecho de que Skinner, como si dijéramos, reinaugure la introspección en la psicología, no es una crítica, simplemente una opción que toma y que a fecha de hoy todavía pues habrá quien la considere más o menos acertada o no. ¿De acuerdo? Pero desde luego es introspección. Ese observador privilegiado me cuenta a mí. La imagen es un poco... otra cosa que sí os iba a decir. Este tema os lo voy a colgar en formato lectura. Y me servirá de base para algunos de los ejercicios de evaluación continua. ¿Vale? O sea que no os preocupéis mucho por tomar cosas, porque os lo voy a contar con cierta... Y además no voy a coger un artículo de por ahí, escrito ad hoc para contaros esto a vosotros. Lo que en definitiva tenemos aquí es una situación como si, imagínate, Clara, tú eres el comandante y estás en el valle. Y yo soy un soldado al que has mandado a la cima de la montaña con instrucciones de que por radio te cuente qué está haciendo el enemigo en el valle de al lado. Mira, aquí, mi comandante, parece que hay movimiento de tropas hacia el norte. ¿Entendido? Gracias. Gracias no, eso nunca se dice en un contexto militar. Demasiado polite. ¿Qué está ocurriendo? Tú no puedes ver el valle por si interpone la montaña. Pero yo estoy arriba del todo y sí puedo ver el valle y además me puedo comunicar contigo. El valle de al lado no difiere en nada importante de aquel en el que tú estás. Pero es que ahí es donde está el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De observador privilegiado, en los términos de Skinner. Entonces, cuando tú tienes a un individuo humano con el que estás trabajando profesionalmente, pues ese individuo humano es también el centinela apostado en la cumbre, que te puede informar a ti, la psicóloga, la comandante, de qué está pasando en la zona que no ve, pero tú luego tomas las decisiones sobre la base de esa información. Lo que plantea Skinner es esto, y esto no es lo mismo, al menos eso dice él, que lo que hacía Wundt, que le presentaba a la gente cosas y luego decía, bueno, a ver, dime qué ha pasado por tu mente. Es decir, un ente subjetivo tratando de rememorar el flujo de conciencia. Ahí hay una variación que hay quien estima más importante y quien dice que a lo mejor tampoco es tanta variación. Pero bueno, el planteamiento de Skinner es que la información verbal que te da el sujeto es como si dijéramos es la técnica de observación de toda la vida, solo que en un caso particular en que solo puedes contar con un observador. En lugar de los 10 que te gustaría tener para luego calcular una interjueces de lujo y que te quedara todo mucho más bonito, porque no se puede. Solo hay un observador posible. Pero esa información nos vale. Si es skinneriana. Tercero, el planteamiento de Skinner es ateórico. No se hacen teorías. Es una de las cosas muy discutidas dentro de los propios continuadores de Skinner.
que hay algunos autores skinnerianos que han trabajado directamente con él incluso, que no aceptan este punto de vista. La idea, ya la mencionamos, y se sigue claramente de algunas cuestiones metodológicas que habéis estado viendo con Jesús, es que no vamos a intentar formular teorías en el sentido de, pues por ejemplo, la teoría de la relatividad, la de la evolución o la mecánica de Newton. No vamos a intentar hacer un artefacto inferido a partir de los datos, no vamos a ceñir a los datos. Los datos presentarán perfiles, esos perfiles podremos observar que tienen aspectos comunes. Y entonces, por ejemplo, yo cojo un tocho de 500 registros acumulativos, los examino y llego a la conclusión de que, oye, cuando disminuyo la tasa de refuerzo, aparece un aumento en la tasa de respuesta, el ERPA, lo que decíamos antes. Pero yo no llego ahí derivándolo de una teoría, no, yo llego allí por observación de muchos datos buenos y fiables. Y cuando una y otra vez en los mismos registros me están apareciendo las mismas pautas, entonces puedo empezar a pensar en formular una ley que recoja esa pauta. Pero es una ley inductiva. ¿Entendido? El minimalismo inferencial está muy emparentado con esto y es la idea de mantenerse muy pegado a los datos. Hay algunos skinnerianos que a veces te dicen, eso es inferencial. Como si te dijeran, eso es un vómito. O, bueno, el punto de vista skinneriano, digamos, el precepto de la filosofía de la psicología de Skinner, el conductismo austero, es tratar de mantenerse lo más pegados posible a los datos de observación. Ya sea de observación pública en laboratorio o en situación natural, ya sea la observación del informador privilegiado que me está contando, pero pegado a los datos, no te me inventes cosas. El conductismo de Skinner empuña con mano muy firme la navaja de Occam. Nada de inferir, lo menos posible. ¿De acuerdo? No hacemos teorías, no inferimos, es decir, es un esquema en términos de teoría de la ciencia enormemente sobrio. Lo cual, pues, no significa ni que sea bueno ni que sea malo. En principio es una virtud. Ceteris paribus, la sobriedad es preferible, Occam tenía razón. Si luego eso ya pueda tener unas consecuencias más o menos deseables a distintos efectos, es otra cuestión. Lo veremos también, claro, el próximo día. Cuarto y última, que vamos a tratar porque hay más, pero no vamos a entrar en todo, como os decía antes. Funcionalismo. Las leyes de la conducta y los conceptos que intervienen en la formulación de esas leyes son funcionales, en los dos sentidos, respectivamente, que le dábamos en una clase anterior al término funcional. Primero, y esto ya supongo que con los últimos ejercicios que habéis hecho con mi compañera, la profesora Frohan, lo tendrá todo el mundo clarísimo. Un estímulo discriminativo no es un estímulo discriminativo porque tenga tal aspecto físico, tal característica. Puede ser, en principio, hasta un pensamiento. Estímulo discriminativo encubierto. Si es un estímulo discriminativo es porque tiene ese papel. ¿Por qué hace ese papel? Porque señaliza la disponibilidad de un consecuente. Señaliza una contingencia que está activa o que está pasiva si es un delta. ¿De acuerdo? Pero no, ese concepto no se define por nada intrínseco al suceso, sino por el papel que juega. Un delantero es el que juega adelante. No es que lleve el pelo rapado de una forma absurda, no es que sea negro o asiático o blanco, no es que... no, es el que juega en esa posición. Pues, en cierto modo, perdonad que lo diga un poco tosco, pero es como que un estímulo discriminativo es como un delantero. O sea, ¿quién es un delantero? Pues el que juega adelante. Es el papel el que lo define, el papel funcional, la función que cumple en el equipo o en la cadena. Lo mismo para respuesta consecuente, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, para todo. Por tanto, los conceptos están definidos por su función. Pero además,
La relación postulada en una cadena también es funcional. Yo creo que también lo mencionábamos. Cuando yo observo que ante un discriminativo tal conducta de un organismo va seguida con tal probabilidad de un determinado consecuente y esa conducta aumenta, voy a interpretar eso como una relación funcional. El incremento de la conducta es función de que ha pasado todo eso. Y no necesariamente causal. Si intento plantear esto causalmente, me meto en un berenjenal, con cierta probabilidad. Porque fijaos, a lo mejor me tengo que encontrar a mí mismo diciendo que el consecuente es causa del aumento de una conducta que ha ocurrido antes que él. Y lo de la causalidad hacia atrás en el tiempo no está muy bien visto, en teoría de la ciencia. Pero funcionalmente no hay ningún problema en plantearlo así. No se puede descartar que con algunas ideas subsidiarias añadidas se pueda plantear una relación funcional como causal, pero no es necesario. Skinner hace énfasis en que se trata de relaciones funcionales, no solamente de conceptos definidos funcionalmente, como decía antes. Un discriminativo es un discriminativo porque hace ese papel. Sino que es que además la relación entre el discriminativo, la conducta y el consecuente también es funcional. El cambio en la conducta es función, no decimos más, de que habiendo aparecido el discriminativo, el consecuente se haya dado una probabilidad de tal. ¿De acuerdo? Pues estas son las tesis fundamentales en las que podemos resumir, insisto, con todas las cauciones que decía antes, la filosofía de la psicología de Skinner. El próximo día las examinamos con un poquito de detalle, porque aquí hay cosas más plausibles que otras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la peña silenciosa? ¿Se han ido todos ya a comer? Ninguna, creo. Fenomenal, muchas gracias. Pues gracias, buenas tardes y ahora supongo que estará Jesús Alcaez.